Bienvenido al canal Historias entre Vidas. La luz del sol de la tarde de abril se filtraba a través de las altas ventanas, cubriendo con una capa de oro pálido la sala de estar de la casa de los Herrera. El aire en aquella habitación espaciosa siempre tenía un toque sofocante, como si incluso el viento tuviera que pedir permiso para poder entrar. Las paredes pintadas de blanco, los pesados muebles de nogal y la fotografía familiar colgada solemnemente en la pared. Todo desprendía la imponencia de una familia que todavía intentaba aferrarse a las viejas tradiciones en el corazón del sur de España. Lucía Herrera estaba sentada con la espalda recta en la silla, con las manos cuidadosamente apoyadas sobre el regazo. Llevaba un vestido largo de color azul claro, y su largo cabello negro estaba recogido en un moño bajo, dejando al descubierto un rostro delicado con unos profundos ojos marrones. Tenía 24 años, pero en esa casa seguían viéndola como a una muchacha cuyo futuro debía ser dispuesto por otros. Don Ernesto Herrera, su padre, estaba sentado en la cabecera de la larga mesa del comedor, con la voz grave y tajante de siempre. El señor Álvarez es un hombre respetable. Su familia tiene una gran fábrica textil en Granada. Este matrimonio no solo le traerá beneficios a él, sino que también salvará nuestros negocios. Debes entenderlo bien. Lucía no levantó la cabeza de inmediato. Miró el vaso de agua ya frío sobre la mesa, sintiendo cómo cada latido de su corazón golpeaba un poco más fuerte. Doña Teresa, su madre, estaba sentada junto a su marido, con las manos apretando con fuerza el borde del mantel. No decía nada. Solo de vez en cuando miraba a su hija con una expresión a la vez compasiva e impotente. Gía, continuó don Ernesto, con un tono cargado de una paciencia fingida. Tu madre y yo hemos cuidado de ti desde que eras pequeña. No somos de esa clase de gente que deja a su hija andar libremente como las muchachas de la ciudad. Un buen matrimonio es el único camino para que tengas una posición. El señor Álvarez te lleva 20 años, pero es estable. Tiene estatus y está dispuesto a ayudar a nuestra familia a superar esta etapa difícil. Lucía inhaló profundamente. Conocía muy bien esas palabras. Se habían repetido durante los últimos 3 meses, como una sentencia leída una y otra vez hasta que ella la aceptara. No odiaba al señor Álvarez. Él no era mala persona. Incluso era cortés cada vez que iba de visita. Pero cada vez que lo miraba, Lucía solo veía un contrato firmado bajo el nombre del matrimonio, un intercambio, y ella era la mercancía. No puedo, dijo Lucía, con suavidad pero con claridad. Sin temblar, el aire de la habitación se volvió de pronto aún más pesado. Don Ernesto frunció el ceño y golpeó la mesa con la mano. ¿Qué has dicho? No puedo casarme con él. Padre. Lucía levantó la cabeza y miró directamente a su padre a los ojos. No lo amo, y no quiero que toda mi vida sea solamente una manera de salvar los negocios de la familia. Doña Teresa suspiró levemente, apretando aún más las manos, pero siguió en silencio. Don Ernesto soltó una risa desdeñosa, y su voz se volvió cortante. Amor, ¿crees que el matrimonio es un juego de señoritas de novela? ¿Somos la familia Herrera? Tenemos una responsabilidad con el honor y con el futuro. Te niegas no porque no lo ames, sino porque eres egoísta. Solo piensas en ti misma. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Apretó las manos bajo la mesa hasta que las uñas se clavaron en la piel. Desde pequeña le habían enseñado a ser obediente, a sacrificarse, a estar agradecida por haber nacido en una familia de renombre. Lo había intentado. Había aprendido a callar, a sonreír en el momento justo, a hacer las tareas del hogar sin una sola queja. Pero hoy, al encontrarse frente al umbral de toda una vida ya decidida de antemano, ya no podía seguir fingiendo. No quiero ser una carga para nadie, dijo Lucía en voz baja, pero tampoco quiero convertirme a mí misma en una mercancía de intercambio. Don Ernesto se puso de pie, y la silla arrastró sobre el suelo de madera con un chirrido estridente. Señaló a su hija con el dedo, con la voz temblando de ira. Ya no eres hija mía, si sigues siendo tan obstinada. He tenido suficiente paciencia. Si no quieres obedecer, entonces, a partir de ahora, arréglatela sola. Las puertas de esta casa ya no se abrirán para una hija desobediente. Aquellas palabras cayeron como un tajo. Doña Teresa se llevó la mano a la boca, con los ojos enrojecidos. Pero aún así, no se atrevió a decir nada. Lucía permaneció sentada, sin llorar, sin replicar. Solo un dolor sordo se extendía por su pecho. No estaba sorprendida. Llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento. Pero cuando de verdad ocurrió, el dolor seguía siendo más agudo de lo que había imaginado. Se levantó lentamente, con una voz tan serena que hasta ella misma se sorprendió. Lo entiendo, padre. Sin decir una palabra más, Lucía se dirigió a su habitación, a sus espaldas. Doña Teresa llamó suavemente a su hija por su nombre, pero aquella llamada era demasiado débil, y pronto se desvaneció en el aire sofocante de la habitación. La puerta de la habitación se cerró. Lucía se sentó en el borde de la cama, mirando por la pequeña ventana hacia las lejanas colinas. La luz de la tarde seguía siendo suave, pero ahora ya no era cálida. Solo quedaba un vacío inmenso dentro de ella. No sabía a dónde iría.
No tenía mucho dinero ni un plan claro, pero sabía una cosa con certeza: no podía vivir toda su vida en una casa donde su valor solo se medía por si aceptaba o no convertirse en un contrato matrimonial. Aquelanoche, Lucía guardó unas cuantas mudas de ropa, algunos libros viejos y un poco de sus escasos ahorros en una pequeña maleta. No durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad que cubría los campos lejanos, preguntándose si allá afuera existiría algún lugar donde pudiera vivir siendo verdaderamente ella misma. A la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas asomaba sobre las colinas del sur de Andalucía, Lucía Herrera salió de la casa con la maleta en la mano. La verja de hierro se cerró a su espalda con un sonido seco. No volvió la cabeza. La noticia se extendió por el pueblo como el viento seco de la sierra. Antes del mediodía, ya todos sabían que Lucía Herrera había sido expulsada de su propia casa. Don Ernesto no se molestó en bajar la voz. En la plaza principal, frente a la iglesia de piedra antigua, habló con el párroco y con dos vecinos importantes, lo suficientemente alto para que las palabras llegaran a oídos de quien pasara cerca. «Ya no es hija mía», dijo con tono firme, casi solemne. «Una hija desobediente, que desprecia el sacrificio de su familia, no merece llevar nuestro apellido. Que se arregle sola». Lucía caminaba por la calle empedrada, con la maleta pequeña en la mano. El peso no era mucho, unas cuantas prendas, un abrigo ligero, un cuaderno viejo y algo de dinero que había guardado en secreto durante meses, pero cada paso le pesaba en el pecho como si llevara piedras. La gente la miraba. Algunas mujeres susurraban detrás de las ventanas entreabiertas. Un par de antiguas compañeras del colegio bajaron la mirada al verla pasar. Nadie se acercó. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. En un pueblo como aquel, donde las tradiciones pesaban más que la sangre, una hija que se negaba a un matrimonio arreglado era vista como una vergüenza pública. Lucía sentía las miradas como agujas. El sol de la mañana caía fuerte sobre los tejados rojizos, pero dentro de ella todo era frío. Recordaba las palabras de su padre la noche anterior, pronunciadas como una sentencia definitiva. «Desde este momento, no eres más mi hija. La puerta de esta casa se cerrará para ti». Su madre había llorado en silencio en el pasillo, pero no se atrevió a abrazarla ni a ofrecerle un solo billete más. Solo un «cuídate» susurrado con voz quebrada antes de que la puerta se cerrara tras ella. Lucía no lloró, no en la calle. Caminó con la espalda recta, la barbilla ligeramente alzada, aunque por dentro se sentía desnuda. El pueblo que la había visto crecer ahora la rechazaba como si fuera una extraña. Las calles estrechas que antes le parecían seguras, ahora se sentían como un corredor de juicios. Se detuvo un momento bajo la sombra de un olivo viejo en las afueras. Desde allí se veían los campos ondulados de Andalucía, dorados por el trigo y salpicados de amapolas rojas. El viento traía olor a tierra seca y a romero. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz baja. No tenía parientes cercanos que la acogieran sin hacer preguntas. No tenía un trabajo estable, solo una vaga idea: dirigirse hacia el norte, hacia las colinas más altas, donde tal vez encontrara trabajo en alguna finca o en los invernaderos. Había oído hablar de Valdemar, una región de colinas donde se cultivaban flores. Era un lugar apartado, lejos de las habladurías del pueblo. Lucía abrió la maleta un instante y sacó el poco dinero que tenía. Apenas alcanzaría para un billete de autobús y algo de comida durante unos días. No era mucho, pero era suyo. Por primera vez en su vida, nadie decidiría por ella cómo gastarlo. Cerró la maleta con un clic suave y siguió caminando hacia la parada del autobús interurbano. El polvo del camino se pegaba a sus zapatos. Cada paso la alejaba más de la casa grande de paredes blancas y muebles pesados donde había pasado toda su vida. No era solo una casa lo que dejaba atrás. Era la certeza de pertenecer a algún lugar. Era la ilusión de que la sangre significaba amor incondicional. Era la niña obediente que ya no existía. Pero en medio del dolor agudo que le apretaba el pecho, también nacía algo pequeño y terco, una determinación silenciosa. No regresaría suplicando. No aceptaría ser perdonada a cambio de renunciar a sí misma. El autobús llegó con un ruido cansado. Lucía subió, pagó el billete y se sentó junto a la ventana. Mientras el vehículo se alejaba del pueblo, ella miró hacia atrás una sola vez. Las casas se hacían cada vez más pequeñas, hasta convertirse en puntos blancos entre las colinas. Desde hoy, pensó, viviré por mis propias elecciones. El autobús se adentró en el camino que serpenteaba entre las sierras. Lucía apoyó la frente contra el vidrio caliente y cerró los ojos. No sabía qué la esperaba al final del viaje. Solo sabía que, por doloroso que fuera, por primera vez en su vida, estaba caminando hacia algo que ella misma había elegido. Aunque ese algo fuera solo la incertidumbre, el autobús la dejó en un cruce polvoriento al pie de las colinas. Desde allí, Lucía tuvo que caminar casi 2 kilómetros bajo el sol de la tarde, arrastrando su pequeña maleta por un camino de tierra que subía suavemente. El aire era más fresco a medida que ganaba altura, cargado con un leve aroma a lavanda silvestre y tierra cálida. Cuando por fin llegó a la cresta, se detuvo. Ante ella se extendía la finca Valdemar, una vasta ladera de colinas suaves, cubiertas de campos de flores, que alguna vez debieron ser un mar de color. Ahora, aunque todavía hermoso,
Todo parecía cansado. Las hileras de rosales estaban crecidas sin control. Las lavandas habían perdido su densidad. Y los claveles se veían pálidos, como si ya no tuvieran fuerzas para brillar. Mashallah. Un invernadero grande de cristal reflejaba la luz del sol poniente, pero varias de sus placas estaban agrietadas o cubiertas de polvo. La casa principal, de piedra clara y tejado de teja antigua, se erguía solitaria en medio de todo, con las ventanas cerradas y un silencio que pesaba más que el viento. Lucía sintió un nudo en la garganta. El lugar era precioso, pero tenía esa belleza melancólica de las cosas que están a punto de marchitarse. Respiró hondo y se dirigió hacia la casa. En el patio delantero, un hombre mayor con gorra y ropa de trabajo estaba cargando sacos en una carretilla. Era Mateo, uno de los pocos trabajadores que aún quedaban en la finca. «Buenas tardes», dijo Lucía con voz clara pero suave. «Busco al señor Valdemar. Me gustaría pedir trabajo». Mateo la miró de arriba a abajo, sorprendido. Una joven sola, con maleta y aspecto cansado. No era algo habitual en Valdemar. El patrón está en el invernadero. Pero, no sé, si está contratando. Lucía asintió con cortesía y siguió caminando hacia la estructura de cristal. El sol entraba oblicuo, tiñendo todo de un dorado cálido. Dentro, el aire era húmedo y olía a tierra y a hojas. Entre las mesas largas de cultivo, un hombre alto estaba revisando unas plantas con movimientos lentos y precisos. Alejandro Valdemar tenía 32 años, pero su postura y la seriedad de su rostro lo hacían parecer mayor. Cabello oscuro, ligeramente revuelto por el trabajo, ojos verdes profundos y una expresión que parecía llevar el peso de muchas responsabilidades. Vestía camisa sencilla arremangada y pantalones de trabajo manchados de tierra. Lucía se detuvo a unos metros. «Buenas tardes, señor Valdemar». Alejandro levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se entrecerraron, evaluándola. No era hostil, pero sí cauteloso. «¿Quién es usted?» «Me llamo Lucía Herrera. Vengo del sur, del pueblo de...». Dudó un instante, decidiendo no mencionar el nombre. «Busco trabajo. Puedo cuidar plantas, limpiar, organizar, lo que sea necesario. No pido mucho salario, solo un lugar donde dormir y comida». Alejandro se incorporó lentamente, limpiándose las manos en un trapo. La miró con atención. Era joven, demasiado joven para andar sola pidiendo trabajo en una finca aislada. Y traía una maleta. Eso significaba que no tenía dónde volver. «No estamos contratando», respondió con voz grave y tranquila. «La finca está en dificultades. Apenas podemos mantener a los que ya trabajan aquí». Lucía no bajó la mirada. Tampoco suplicó. «Lo entiendo. Pero si me da una oportunidad, aunque sea de prueba, le demostraré que puedo ser útil. No vengo a causar problemas ni a pedir caridad. Solo quiero trabajar». En ese momento, se oyó el sonido de pasos suaves. Doña Pilar apareció por la puerta lateral del invernadero. Era una mujer de más de 60 años. Cabello gris recogido en un moño bajo, rostro sereno y ojos que parecían haber visto muchas cosas. «¿Qué sucede?», Alejandro preguntó con voz firme pero amable. «Esta señorita busca trabajo», respondió él sin apartar la vista de Lucía. «Le he dicho que no podemos». Doña Pilar observó a Lucía con detenimiento. Vio las ojeras leves, la ropa algo arrugada por el viaje, pero también la postura erguida y la dignidad en su mirada. No era una muchacha desesperada que viniera a buscar refugio fácil. «Déjala quedarse al menos unos días de prueba», dijo la mujer mayor con calma. «El invernadero necesita manos. Yo misma la supervisaré. Si no sirve, se irá sin problema». Alejandro frunció el ceño ligeramente. No le gustaba la idea. Una joven sola viviendo en la finca podría traer habladurías en la zona, y él ya tenía suficientes preocupaciones. Pero doña Pilar rara vez insistía en algo sin razón. Lucía esperó en silencio, sin presionar. Finalmente, Alejandro soltó un suspiro corto. «Está bien. 3 días de prueba. Dormirás en la habitación pequeña junto al invernadero. La comida es con nosotros. Pero si no cumples, tendrás que irte». Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias, señor Valdemar. No se arrepentirá». Doña Pilar le hizo un gesto suave para que la siguiera. «Ven, niña, te mostraré dónde puedes dejar tus cosas». Mientras caminaban hacia la casa, Lucía miró una última vez los campos de flores que se extendían bajo la luz dorada de la tarde. El viento movía suavemente las lavandas cansadas, como si suspiraran. No sabía si había encontrado un refugio o solo un lugar para posar la maleta por unos días, pero por primera vez desde que salió de su casa, sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Aquí, al menos, nadie sabía su historia. Aquí, solo se le pedía que trabajara, y eso, por ahora, era suficiente. La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia, una cama estrecha, un armario viejo de madera, una mesa con una silla y una ventana que daba directamente a los campos de lavanda. Lucía dejó su maleta en el suelo. Se cambió rápidamente la ropa por un pantalón sencillo y una camisa ligera, y salió hacia el invernadero antes de que el sol bajara demasiado.
Doña Pilar la esperaba en la puerta con un delantal limpio en las manos. «Empiezas por aquí», dijo la mujer mayor sin rodeos. «El invernadero es el corazón de Valdemar. Si no funciona, nada funciona. Alejandro te explicará lo básico. Pero hoy solo observa y ayuda en lo que te pidan». Lucía asintió. No esperaba instrucciones detalladas ni bienvenidas cálidas. Solo trabajo. Dentro del invernadero, el aire era más denso, cargado de humedad y del olor terroso de las macetas. Alejandro estaba inclinado sobre una mesa larga, revisando unas bandejas de plántulas de rosas. No levantó la vista cuando ella se acercó. «Mateo te mostrará las tareas diarias», dijo él con voz baja, casi sin mirarla. «Riega según las marcas en las macetas. Quita las hojas secas y mantén el suelo limpio. Nada más por hoy, Mateo». El trabajador mayor que Lucía había visto al llegar. Soltó un gruñido suave al verla. «Una muchacha de ciudad en un invernadero», murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Veremos cuánto dura». Lucía no respondió. Se limitó a ponerse un par de guantes viejos que le dieron y comenzó a trabajar en silencio. A medida que avanzaba la tarde, sus ojos empezaron a notar detalles que los demás parecían haber dejado de ver. Muchas de las rosas estaban plantadas demasiado juntas, compitiendo por luz y nutrientes. Algunas lavandas habían sido podadas sin seguir el ritmo natural de la planta, por lo que crecían débiles y con flores escasas. Los claveles, que deberían estar en su mejor momento, tenían tallos largos y débiles, porque nadie había ajustado la ventilación según la estación. Lucía trabajaba con movimientos cuidadosos, quitaba hojas amarillas, nivelaba la tierra, ajustaba ligeramente la posición de algunas macetas para que recibieran mejor la luz. No hablaba mucho, solo observaba. En un momento, Mateo pasó a su lado y vio cómo ella había reorganizado una hilera de rosales jóvenes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con tono seco. «Eso no es tu trabajo. Solo las estoy separando un poco», respondió Lucía con calma. «Están demasiado apretadas. Si siguen así, ninguna crecerá fuerte». Mateo soltó una risa corta y escéptica. «Llevo 15 años aquí. Muchacha, las cosas se han hecho siempre así. No vengas a cambiar lo que funciona». Lucía bajó la mirada y continuó trabajando sin discutir. No era el momento de insistir. Sabía que las palabras no convencerían a nadie, solo los resultados lo harían. Alejandro pasaba de vez en cuando, revisando el trabajo de todos, pero apenas le dirigía la palabra. Parecía absorto en sus propios pensamientos, en los números de las deudas que rondaban su cabeza y en las facturas que esperaban sobre su escritorio. Para él, Lucía era solo otra mano temporal, alguien que probablemente se iría en cuanto encontrara algo mejor o cuando se diera cuenta de lo duro que era el trabajo real. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cristal del invernadero de un naranja suave, Lucía se detuvo un momento y miró alrededor. El lugar era grande, lleno de potencial, pero se sentía abandonado. No era solo falta de dinero, era falta de atención verdadera. Las plantas seguían vivas por inercia, pero habían perdido esa vitalidad que hace que una flor no solo crezca, sino que brille. Doña Pilar apareció en la puerta al final de la tarde. «Se acabó por hoy. Ven a cenar». Lucía se lavó las manos en un grifo exterior y siguió a la mujer hacia la casa principal. Mientras caminaban, doña Pilar habló sin mirarla. «No hagas caso a Mateo. Es gruñón, pero no es malo. Aquí todos estamos cansados, muy cansados». Lucía asintió en silencio. Al entrar en la cocina amplia y antigua, el olor a sopa y pan recién horneado llenó el aire. La mesa estaba puesta para 4 personas. Alejandro ya estaba sentado, con expresión seria. A su lado había una niña de unos 9 años, de cabello castaño claro y ojos grandes, que miraban todo con desconfianza. Era Inés. No dijo nada cuando Lucía entró. Solo la observó con esa frialdad tranquila de quien ha aprendido a protegerse. Lucía se sentó en el lugar que le indicaron. Al final de la mesa, no intentó sonreírle a la niña ni entablar conversación. Solo comió en silencio, con movimientos educados. Alejandro apenas habló durante la cena. Preguntó a Mateo sobre el estado de las bombas de riego y luego se quedó callado, perdido en sus pensamientos. Doña Pilar observaba todo con ojos atentos, pero no intervenía. Cuando terminaron, Lucía se levantó para ayudar a recoger. Pero doña Pilar le hizo un gesto suave. «Descansa. Mañana será otro día largo». Lucía salió de la casa y regresó a su pequeña habitación junto al invernadero. Se sentó en la cama y miró por la ventana. La luna creciente iluminaba débilmente los campos de flores. Todo estaba en silencio, excepto por el leve susurro del viento entre las plantas. Allí, en la quietud de la noche, Lucía se permitió pensar por primera vez en lo que había visto durante el día. Este lugar no necesitaba solo manos que trabajaran, necesitaba a alguien que viera la vida que aún latía bajo la superficie cansada. Y aunque todavía no lo sabía con certeza, una pequeña semilla de determinación había empezado a germinar dentro de ella. No estaba allí solo para sobrevivir. Estaba empezando a ver que, tal vez, también podía ayudar a que algo volviera a vivir. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba a través de las placas de cristal del invernadero. Lucía había dormido poco,
pero se levantó temprano. Se lavó la cara con agua fría y se dirigió directamente al trabajo. No quería dar razones para que la miraran con más desconfianza. Durante la mañana, ayudó a Mateo a trasladar varias bandejas de plántulas. El hombre seguía hablando poco con ella, limitándose a indicar las tareas con gruñidos cortos. Lucía obedecía, sin protestar. Pero sus ojos seguían observando cómo el riego era irregular en algunas zonas, cómo algunas flores recibían demasiado sol directo al mediodía. Al mediodía, doña Pilar la llamó para ayudar a llevar la comida a la casa principal. Lucía cargó una bandeja con pan y una jarra de agua, siguiendo a la mujer por el pasillo largo y fresco que conectaba la cocina con el comedor. Fue entonces cuando la vio. Inés Valdemar estaba sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared. Tenía 9 años. El cabello castaño claro, recogido en una trenza desordenada, y unos ojos grandes y serios que parecían demasiado maduros para su edad. Llevaba un vestido sencillo color beige y sostenía un libro viejo entre las manos. Pero no lo estaba leyendo. Solo lo sujetaba, como si fuera un escudo. Cuando Lucía pasó cerca, la niña levantó la mirada. No había curiosidad ni bienvenida en esos ojos. Solo una vigilancia fría, casi hostil, como si estuviera midiendo a la intrusa que acababa de entrar en su territorio. Lucía se detuvo un segundo. No sonrió de forma forzada, ni intentó hablarle como si fueran amigas. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza en un saludo silencioso y continuó caminando. Inés no respondió. Sus ojos siguieron a Lucía hasta que desapareció en el comedor. Durante la comida, la niña se sentó en su lugar habitual, al lado de Alejandro. Comía despacio, sin levantar mucho la vista del plato. De vez en cuando lanzaba miradas rápidas hacia Lucía, quien se mantenía en silencio al final de la mesa, comiendo con la misma discreción del día anterior. Alejandro notó la tensión en el aire, pero no dijo nada. Doña Pilar, en cambio, observaba todo con esa calma suya tan característica. Después de comer, mientras Lucía ayudaba a recoger los platos, Inés se levantó y se dirigió al pasillo de nuevo. Lucía la siguió con la mirada un momento, pero no la llamó ni intentó acercarse. Más tarde, por la tarde, Lucía estaba trabajando sola en una esquina del invernadero, reorganizando con cuidado unas macetas de claveles que habían crecido torcidas. El sonido de pasos pequeños la hizo girarse. Inés estaba de pie en la puerta del invernadero, observándola desde la distancia. No entró, solo se quedó allí, con los brazos cruzados y esa misma expresión cerrada. Lucía no se acercó, siguió trabajando como si nada, pero habló con voz suave. Sin mirarla directamente, las flores necesitan espacio para respirar. Igual que las personas. Inés no respondió. Se quedó unos minutos más, observando cómo Lucía movía las macetas con manos cuidadosas, respetando el ritmo de cada planta. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y se fue. Esa noche, durante la cena, Inés habló por primera vez en presencia de Lucía, aunque no se dirigió a ella. Tía Pilar, ¿por qué hay una extraña en casa? Doña Pilar respondió con tranquilidad. Sirviendo más sopa. No es una extraña. Inés está trabajando aquí, como Mateo. La niña frunció el ceño ligeramente, pero no insistió. Alejandro miró a su sobrina con una mezcla de ternura y cansancio, pero tampoco intervino. Lucía mantuvo la vista baja. No intentó defenderse ni explicar su presencia. Sabía que las palabras no servirían de nada con una niña que había aprendido a proteger su mundo con silencio y distancia. Después de la cena, mientras Lucía regresaba a su habitación, pasó por el pasillo largo. Inés estaba allí otra vez, sentada en el mismo sitio, con el libro en las manos. Esta vez, la niña no levantó la vista. Lucía se detuvo un instante. No se acercó demasiado. Solo dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma: no he venido a quitarle el lugar a nadie. Solo estoy cuidando las flores. Luego continuó su camino sin esperar respuesta. Inés no dijo nada, pero sus dedos se apretaron un poco más fuerte alrededor del libro. En su habitación, Lucía se sentó en la cama y miró por la ventana hacia los campos oscuros. Sabía que Inés era el centro emocional de aquella casa. La niña no era solo una niña, era el recuerdo vivo de una pérdida que aún dolía. Uela. Lucía no tenía intención de forzar su entrada en ese dolor. No quería ser la persona que llenara vacíos. Solo quería hacer su trabajo y, tal vez, con el tiempo, demostrar que podía existir en esa casa sin robar nada a nadie. Fuera, el viento nocturno movía suavemente las lavandas. Lucía cerró los ojos y pensó que, por pequeño que fuera, había dado un paso. La niña la había mirado, y ella no había intentado forzarla a sonreír. Eso, por ahora, era suficiente. La semana avanzó con una rutina silenciosa. Lucía se levantaba antes del amanecer. Trabajaba en el invernadero hasta que el sol estaba alto. Descansaba un rato al mediodía y volvía al trabajo hasta que la luz comenzaba a suavizarse. Mateo seguía tratándola con escepticismo, pero ya no hacía comentarios en voz alta. Alejandro apenas le dirigía la palabra, salvo para asignarle tareas. Inés la observaba de lejos,
como un animal pequeño que aún no decide si el visitante es peligroso. Una mañana, mientras Lucía podaba con cuidado unas rosas que habían empezado a abrirse, tuvo una idea. Tomó varias flores que habían quedado con tallos irregulares, rosas de color crema ligeramente imperfectas, algunas lavandas que aún conservaban su aroma intenso, y unos cuantos claveles de un rojo profundo, pero con pétalos algo arrugados. En lugar de tirarlas o dejarlas en las bandejas comunes, las llevó a un rincón tranquilo del invernadero. Con las manos limpias y movimientos lentos, comenzó a armar ramos. No los hizo como los ramos habituales de la finca, grandes, simétricos y sin alma. Hizo algo diferente. Un ramo pequeño donde combinó la suavidad de las rosas con el toque silvestre de la lavanda y el contraste fuerte del clavel. Ató los tallos con una cinta sencilla de yute que encontró en un cajón viejo. Otro ramo lo hizo más delicado, casi etéreo, dejando que las flores respiraran entre sí en lugar de apretarlas. Cuando terminó, tenía 5 ramos pequeños, pero distintos, cada uno con su propia personalidad. Esa misma tarde, cuando Mateo se preparaba para llevar la mercancía al mercado semanal del pueblo cercano, Lucía se acercó a Alejandro, quien revisaba unas cuentas en una libreta bajo la sombra de un olivo. Señor Valdemar, dijo con voz tranquila, ¿podría llevar estos ramos al mercado? Los hice con las flores que de otra forma se habrían desperdiciado. No cuestan nada extra. Alejandro levantó la vista. Miró los ramos que Lucía sostenía con cuidado. Eran bonitos. Tenía que admitirlo. Pero su expresión no cambió. Los ramos de siempre se venden poco, últimamente respondió. La gente quiere cantidad. No, esto. Solo déjeme intentarlo, insistió Lucía, sin subir el tono. Si no se ven, no volveré a hacerlo. Alejandro dudó un segundo. Finalmente, asintió con un gesto breve. Está bien, llévalos, pero no esperes mucho. Mateo refunfuñó cuando Lucía colocó los ramos con cuidado en la parte trasera de la furgoneta vieja, pero no los quitó. El mercado semanal se celebraba en la plaza principal del pueblo más cercano a Valdemar. Era un lugar animado pero modesto, puestos de frutas, verduras, quesos, aceitunas y algunas flores. Carmen, una mujer de unos 45 años, robusta y de voz fuerte, era quien solía vender las flores de Valdemar desde hacía años. Cuando vio llegar a Mateo con los ramos nuevos, arqueó una ceja. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando uno de los ramos con curiosidad. Los hizo la nueva, respondió Mateo con tono neutro. Dice que son diferentes. Carmen acercó el ramo a la nariz. El aroma de la lavanda se mezcló con la suavidad de las rosas. Lo giró entre las manos, observando la combinación de colores y la forma en que las flores se complementaban sin competir. Estos no son como los de siempre, murmuró. Tienen algo. Durante la tarde, los ramos habituales grandes y uniformes se vendieron poco, como de costumbre, pero los 5 ramos pequeños de Lucía se agotaron antes de las 5. Una señora mayor los compró para llevar a la tumba de su marido. Una joven pareja los eligió para la mesa de su primer aniversario. Otra mujer los tomó simplemente porque le recordaban a algo bonito de su infancia. Carmen contó el dinero extra al final del día y miró a Mateo con sorpresa. Dile a la muchacha que haga más la próxima semana. Estos se vendieron solos. Cuando la furgoneta regresó a Valdemar al atardecer, Mateo bajó con expresión distinta. Le entregó el dinero a Alejandro y, por primera vez, mencionó a Lucía sin tono despectivo. Los ramos nuevos se vendieron todos. Carmen dice que quiere más. Alejandro tomó el dinero y lo contó en silencio. Era una cantidad pequeña, pero era más de lo que habían obtenido con los ramos grandes en las últimas semanas. Miró hacia el invernadero, donde Lucía aún estaba trabajando bajo la luz menguante, arreglando las bandejas para el día siguiente. No dijo nada en ese momento, pero por primera vez desde que ella había llegado, la observó con atención real, no como a una empleada temporal, sino como a alguien que había hecho algo que él no esperaba. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mesa fue un poco menos pesado. Doña Pilar sirvió el guiso con un gesto casi imperceptible de satisfacción. Inés comió en silencio, pero sus ojos se desviaron un par de veces hacia Lucía, como si estuviera procesando algo nuevo. Lucía no celebró ni presumió, solo comió con su calma habitual y, cuando terminó, ayudó a recoger los platos como siempre. Al volver a su habitación, se sentó junto a la ventana abierta. El viento nocturno traía el perfume suave de las flores del campo. Por primera vez desde que llegó a Valdemar, sintió una pequeña chispa de orgullo tranquilo. No era mucho, solo 5 ramos, pero eran suyos, y alguien los había visto. Los había tocado y se los había llevado porque tenían algo diferente. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Tal vez, solo tal vez, sus manos podían hacer algo más que sobrevivir en este lugar. Tal vez podían ayudar a que las flores volvieran a contar una historia. Los días siguientes trajeron un ritmo nuevo, aunque todavía frágil. Lucía seguía levantándose temprano y pasando la mayor parte del tiempo en el invernadero. Ya no solo cumplía órdenes, observaba, ajustaba, probaba, podaba con más precisión.
Movía macetas para equilibrar la luz y el aire. Y guardaba las flores que tenían mejor forma para los ramos especiales que Carmen ahora esperaba cada semana. Pero también empezó a notar que el descuido no se limitaba solo a las plantas. La casa principal de Valdemar era grande y antigua, con techos altos y suelos de baldosas gastadas. Tenía una belleza silenciosa, pero llevaba años envuelta en una capa de polvo invisible, cortinas que colgaban pesadas y sin vida, rincones donde se acumulaban objetos olvidados, y un olor aserrado que se había vuelto parte del ambiente. Una tarde, después de terminar su trabajo en el invernadero, Lucía pidió permiso a doña Pilar para ocuparse de algunos detalles dentro de la casa. «No voy a cambiar nada importante», dijo con voz suave. «Solo quiero que el aire circule mejor y que la luz entre como debe». Doña Pilar la miró un largo rato. Luego, asintió lentamente. «Hazlo con cuidado, niña. Esta casa guarda muchos recuerdos». Lucía entendió el mensaje. No tocó las fotografías familiares que colgaban en el salón, ni los objetos personales de Inés y Alejandro. Se limitó a lo práctico y silencioso. Empezó por las cortinas del comedor. Las lavó con jabón suave. Las colgó húmedas para que recuperaran su caída natural, y las abrió un poco más durante el día, dejando que la luz del sol entrara en franjas doradas sobre la mesa de madera oscura. Quitó el polvo acumulado en los marcos de las ventanas y limpió los cristales hasta que brillaron. En la cocina, reorganizó algunos estantes bajos para que doña Pilar no tuviera que agacharse tanto. Colocó un jarrón sencillo en el centro de la mesa del pasillo, con solo 3 tallos de lavanda fresca que había seleccionado con cuidado. Todo lo hizo sin ruido, sin pedir atención. Poco a poco, la casa empezó a cambiar. El aire se sentía más ligero. El olor aserrado se fue reemplazando por el aroma suave de las flores frescas que Lucía traía cada 2 días. La luz entraba de forma diferente, haciendo que los muebles antiguos parecieran menos pesados y más acogedores. Inés fue la primera en notarlo. Una tarde, la niña entró al comedor y se detuvo en seco. Miró las cortinas que se movían suavemente con la brisa, el jarrón con lavanda en el pasillo y la forma en que el sol iluminaba ahora el suelo de baldosas. No dijo nada, pero se quedó allí más tiempo del habitual, como si estuviera decidiendo si le gustaba o no aquel cambio sutil. Alejandro lo notó esa misma noche. Al entrar en casa después de revisar las cuentas en su despacho, se detuvo un momento en el umbral del salón. La habitación ya no parecía tan oscura. La luz entraba con más calidez y había un olor limpio, fresco, que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Miró el jarrón pequeño sobre la consola y las cortinas que dejaban pasar el aire. No comentó nada durante la cena, pero sus ojos se detuvieron más tiempo en Lucía. Doña Pilar, como siempre, lo observaba todo en silencio. Una noche, mientras lavaban los platos juntas, le dijo a Lucía en voz baja: «Estás haciendo bien. No fuerzas las cosas. Eso es importante aquí». Lucía solo sonrió levemente y continuó secando un plato. La verdadera diferencia se vio en Inés unos días después. Una mañana temprano, Lucía bajó al pasillo y encontró a la niña de pie frente al jarrón de lavanda. Inés no la había oído llegar. Estaba inclinada ligeramente, oliendo las flores con los ojos entrecerrados. Cuando se dio cuenta de la presencia de Lucía, se enderezó rápidamente y retrocedió un paso, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Lucía no se acercó. Solo dijo con voz tranquila, casi en un susurro: «Esa lavanda es de la parte alta del campo. Tiene más aroma porque recibe más viento». Inés la miró un segundo más largo de lo habitual. No respondió, pero tampoco huyó inmediatamente. Se quedó allí un momento. Luego dio media vuelta y se fue hacia su habitación con pasos silenciosos. Esa noche, por primera vez, Inés no se sentó lo más lejos posible de Lucía en la mesa. Se colocó en su sitio de siempre, pero su postura era un poco menos rígida. Alejandro observó el pequeño cambio, sin decir palabra. Sentía algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y una inquietud profunda. La casa llevaba años respirando con dificultad, como si estuviera conteniendo el aliento desde la muerte de su madre y el accidente que se llevó a su hermana. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, parecía que el aire entraba y salía con más facilidad. No era solo limpieza, era presencia. Una presencia tranquila que no intentaba ocupar espacio, sino que simplemente permitía que el espacio volviera a vivir. Esa noche, cuando Lucía regresó a su habitación junto al invernadero, se detuvo un momento en el patio y miró la casa principal. Las ventanas ya no parecían tan oscuras. Una luz suave salía del comedor, y la silueta de las cortinas se movía con la brisa nocturna. Sonrió para sí misma. Un gesto pequeño y cansado. No había curado nada grande. Solo había abierto unas cortinas, limpiado unos cristales y colocado unas flores. Pero la casa había empezado a respirar de nuevo. Y eso, en Valdemar, ya era un comienzo. El verano empezaba a apretar con fuerza sobre las colinas de Andalucía. El sol caía más directo. Las flores abrían sus pétalos con más urgencia y el aire olía a tierra caliente y a hierbas secas. Una mañana de mediados de junio, un coche negro y brillante subió por el camino de tierra hacia Valdemar. Era un modelo caro,
fuera de lugar entre los surcos y las furgonetas viejas de la finca. Se detuvo frente a la casa principal con un ronroneo suave. Del coche bajó Esteban Roldán. Era un hombre de unos 45 años. Alto. Bien vestido con traje claro de lino y camisa impecable a pesar del calor. Su cabello empezaba a platearse en las sienes y su sonrisa era educada. Casi amistosa. Pero sus ojos tenían esa frialdad calculadora de quien está acostumbrado a cerrar tratos. Alejandro salió a recibirlo, limpiándose las manos en un trapo. Doña Pilar se quedó en la puerta de la casa, observando con los brazos cruzados. Lucía, que estaba trabajando cerca del invernadero, levantó la vista pero no se acercó. Señor Valdemar, dijo Roldán con voz agradable, extendiendo la mano. Me llamo Esteban Roldán. Represento a Inversiones Sierra Alta. Es un placer conocerlo por fin. Alejandro estrechó su mano con firmeza, pero sin calidez. ¿En qué puedo ayudarle? Roldán sonrió como si estuvieran hablando de algo trivial. Vengo a hacerle una propuesta seria. Sé que Valdemar ha pasado por momentos difíciles, las deudas acumuladas, la falta de rentabilidad. No es fácil mantener una finca de flores en estos tiempos. Por eso quiero ofrecerle una salida digna y ventajosa. Sacó un sobre grueso de su maletín y se lo entregó a Alejandro. Esta es una oferta formal por toda la propiedad, la casa, los invernaderos, los campos y la colina completa. El precio es más que generoso, considerando el estado actual. Podría pagar todas sus deudas, y aún le quedaría un buen margen para empezar de nuevo donde quiera. Alejandro abrió el sobre y hojeó los documentos. Su expresión no cambió, pero Lucía, que observaba desde lejos, vio cómo sus hombros se tensaban ligeramente. Valdemar no está en venta, respondió Alejandro con voz tranquila pero firme. Roldán no pareció sorprendido. Siguió sonriendo. Entiendo su apego. Es una finca con historia familiar. Pero permítame ser directo dentro de 6 meses. Si las cosas siguen como están, los bancos tomarán la decisión por usted. Mi oferta le permite elegir. Además, tenemos planes para convertir esta zona en un complejo de turismo rural de alto nivel. Empleos. Desarrollo. Sería bueno para toda la comarca. Alejandro cerró el sobre y se lo devolvió. Le agradezco la visita, señor Roldán, pero mi respuesta es no. El hombre de negocios asintió con elegancia, aunque sus ojos se endurecieron un poco. Piénselo con calma. La oferta sigue en pie por 30 días. Después, las condiciones pueden cambiar. Los intereses de las deudas no esperan. Se despidió con un apretón de manos y volvió a su coche. El vehículo negro bajó por el camino de tierra, dejando una nube de polvo detrás. El silencio que quedó fue pesado. Alejandro se quedó de pie un largo rato, mirando los documentos que aún tenía en la mano. Doña Pilar se acercó lentamente. Es el tercero este año, dijo ella en voz baja, pero este parece más decidido. Alejandro no respondió enseguida. Miró hacia los campos de flores que se extendían frente a él. Algunas hileras ya mostraban más color gracias al trabajo de Lucía, pero aún había muchas zonas débiles, descuidadas. Lucía se había acercado sin hacer ruido y escuchó las últimas palabras. Sintió un nudo en el estómago. Hasta ese momento, Valdemar había sido solo un lugar donde trabajar y sobrevivir. Ahora entendía que estaba frente a algo mucho más grande, una lucha por la existencia misma de la finca. Esa tarde, el ambiente en la casa fue más tenso. Durante la cena, Alejandro apenas probó bocado. Inés percibió la inquietud de su tío y se cerró aún más, comiendo en silencio, con la mirada baja. Doña Pilar intentó mantener la conversación ligera, pero nadie respondió con entusiasmo. Lucía se quedó callada, como siempre, pero por dentro, sus pensamientos corrían. Había visto cómo Alejandro cargaba solo con todas las deudas, la responsabilidad de Inés, el peso de una finca que se caía a pedazos. Y ahora aparecía este hombre con traje caro, ofreciendo una solución fácil: venderlo todo, borrar el pasado y empezar de cero. Para Lucía, esa solución sonaba como otra forma de rendición. Esa noche, cuando todos se habían retirado, Lucía salió al porche trasero de su pequeña habitación. La luna iluminaba los campos con una luz plateada. Las lavandas y los rosales se mecían suavemente, como si susurraran secretos. Pensó en su propio padre, en cómo había intentado vender su futuro a cambio de estabilidad económica. Ahora veía el mismo patrón aquí. Alguien quería convertir Valdemar en algo que no era, borrando su esencia para ganar dinero. Lucía apretó los puños con suavidad. No sabía cuánto tiempo podría quedarse. No sabía si su trabajo marcaría alguna diferencia real, pero por primera vez, desde que llegó, sintió que no estaba allí solo para cuidar flores. Estaba en medio de una batalla silenciosa por conservar algo que aún merecía ser salvado. Y aunque todavía no tenía voz ni poder en esa casa, algo dentro de ella empezó a susurrar que tal vez, algún día, tendría que elegir un bando. Los días siguientes, a la visita de Esteban Roldán, fueron extrañamente silenciosos, como la calma que precede a una tormenta en las colinas. Alejandro pasaba más tiempo encerrado en el pequeño despacho de la casa, revisando papeles y hablando por teléfono con voz baja y tensa. Lucía lo veía poco, solo de lejos, su figura alta, inclinada sobre la mesa,
la mano pasándose por el cabello con gesto cansado. Doña Pilar intentaba mantener la rutina de la casa, pero incluso ella tenía la frente más arrugada de lo habitual. El primer golpe llegó el jueves. Mateo regresó del mercado con la cara larga y menos mercancía de la esperada. 2 de los restaurantes habituales cancelaron el pedido de esta semana, dijo mientras descargaba las cajas. Dijeron que encontraron un proveedor más barato en la costa, y el precio que nos ofrecen por las lavandas es una vergüenza. Alejandro recibió la noticia sin sorpresa, como si ya la esperara. Solo asintió y guardó los pocos billetes que Mateo le entregó. Lucía, que estaba ayudando a descargar, sintió un peso en el pecho. Los ramos especiales que ella preparaba con tanto cuidado seguían vendiéndose bien gracias a Carmen, pero no eran suficientes para compensar la pérdida de los pedidos grandes y estables. Luego vinieron los pequeños cortes, uno tras otro. El viernes, la empresa que suministraba los fertilizantes llamó para informar que, debido a retrasos en pagos anteriores, solo entregarían la mitad del pedido habitual. El sábado, uno de los transportistas que llevaba las flores a Granada avisó que subiría el precio del flete un 20% por el aumento del combustible. El lunes, Carmen le confesó a Mateo, en el mercado, que había recibido una visita amable, pero firme, de un hombre que representaba a Inversiones Sierra Alta. Le sugirieron, con mucha cortesía, que tal vez sería mejor trabajar con proveedores más grandes y estables. Dijeron que era por mi bien, contó Carmen más tarde por teléfono a doña Pilar, pero yo sé reconocer una amenaza disfrazada de consejo. Poco a poco, la finca Valdemar empezó a sentirse como un barco con pequeñas vías de agua que nadie podía tapar del todo. Alejandro seguía trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Revisaba números, hablaba con el banco, intentaba renegociar plazos, pero cada conversación terminaba con la misma frase educada: entendemos su situación, señor Valdemar, pero necesitamos garantías. Una noche, después de la cena, Alejandro se quedó sentado a la mesa mucho después de que los demás se hubieran levantado. Solo quedaban él y doña Pilar. Lucía estaba en la cocina lavando los últimos platos, pero podía oír la conversación a través de la puerta entreabierta. No sé cuánto más podamos resistir, Pilar, dijo Alejandro con voz baja y cansada. Si seguimos así, dentro de 3 meses no podremos pagar ni los salarios. Inés, ella necesita estabilidad. No puedo seguir arrastrándola a esta incertidumbre. Doña Pilar guardó silencio un momento antes de responder. Vender no es la única salida. Alejandro, todavía hay vida aquí. Las flores de la muchacha se están vendiendo mejor. La gente nota la diferencia. Alejandro soltó una risa corta y amarga. 5 o 6 ramos a la semana no van a salvar una finca entera. Roldán, tiene razón, en una cosa los bancos no esperan. Y yo ya no sé si estoy luchando por Valdemar o solo por orgullo. Lucía se quedó quieta junto al fregadero. Con las manos dentro del agua jabonosa, sintió un nudo en la garganta. Había visto cómo Alejandro cargaba todo solo desde el primer día. Ahora entendía la profundidad de ese peso. No era solo dinero. Era el miedo a fallarle a Inés, a la memoria de su madre y su hermana, a la tierra que llevaba el apellido Valdemar desde hacía 3 generaciones. Al día siguiente, Lucía trabajó con más intensidad en el invernadero. Reorganizó las hileras de rosas para maximizar la producción de la próxima cosecha. Seleccionó las lavandas más aromáticas para los ramos especiales y empezó a tomar notas mentales: qué flores se daban mejor en cada zona, qué combinaciones llamaban más la atención en el mercado. No dijo nada a nadie. Sabía que todavía no tenía derecho a opinar sobre el futuro de la finca, pero dentro de ella crecía una certeza tranquila: solo mantener las cosas como estaban no sería suficiente. Tenían que hacer algo diferente, algo más valiente. Esa tarde, mientras regaba las últimas macetas, Inés apareció en la puerta del invernadero, como solía hacer últimamente. La niña se quedó observando en silencio. Lucía no la presionó para hablar, solo dijo en voz baja, casi para sí misma: las plantas no se rinden aunque el suelo sea pobre, buscan la luz de otra forma. Inés no respondió, pero se quedó un poco más tiempo que de costumbre antes de marcharse. Por la noche, Alejandro se sentó en el porche de la casa con un vaso de agua en la mano, mirando los campos oscuros. Lucía pasó cerca de camino a su habitación. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No hablaron, pero en ese breve segundo, Alejandro vio en los ojos de Lucía algo que no había visto en mucho tiempo: no lástima, sino una determinación serena. Él apartó la vista primero y volvió a mirar la oscuridad. Dentro de su pecho, 2 voces luchaban sin descanso. Una le decía que era hora de rendirse, de aceptar la oferta de Roldán y proteger a Inés de más sufrimiento. La otra, más débil pero cada vez más insistente, le susurraba que tal vez aún quedaba una última oportunidad para que Valdemar volviera a vivir, y que esa oportunidad, extrañamente, tenía el rostro callado de una joven que había llegado casi sin nada y que, sin embargo, empezaba a cambiar pequeñas cosas todos los días. El calor de finales de junio había vuelto espeso el aire de las colinas. Las flores abrían sus pétalos con desesperación.
como si supieran que el tiempo para brillar era corto. Lucía estaba en el invernadero, atando con cuidado un nuevo ramo, cuando oyó el sonido de un coche subiendo por el camino de tierra. No era el coche negro y brillante de Roldán. Era un sedán gris. Más viejo, pero aún decente. Con matrícula de la provincia del sur. Su estómago se contrajo antes incluso de ver quién bajaba. Don Ernesto Herrera salió primero, seguido de cerca por doña Teresa. Vestían ropa formal, como si hubieran venido a una reunión importante y no a una finca de flores en medio de la sierra. El rostro de su padre estaba serio, con esa expresión de dignidad herida que Lucía conocía demasiado bien. Su madre caminaba un paso detrás, con las manos apretadas delante del cuerpo y los ojos bajos. Alejandro salió de la casa para recibirlos. Doña Pilar se quedó en la puerta. Vigilante. Buenos días, dijo don Ernesto con voz grave y educada. Buscamos a Lucía Herrera. Somos sus padres. Alejandro frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo la cortesía. Está trabajando en el invernadero. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Es un asunto familiar, respondió don Ernesto con tono que no admitía discusión. No le robaremos mucho tiempo. Lucía apareció en la puerta del invernadero, con las manos aún manchadas de tierra. Al ver a sus padres, su rostro palideció un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Se limpió las manos en el delantal y se acercó con pasos firmes. Padre, madre, saludó con voz baja pero clara. Don Ernesto la miró de arriba a abajo, evaluando su ropa de trabajo, el cabello recogido con sencillez y las manos enrojecidas. Así que, esto es lo que has elegido, dijo con un tono mezcla de desprecio y lástima. Vivir como una jornalera en una finca que está a punto de quebrar. ¡Qué bajo has caído! Lucía. Doña Teresa dio un paso adelante, con los ojos húmedos. Hija, venimos a llevarte a casa. Tu padre está dispuesto a perdonarte. Podemos arreglar las cosas. El señor Álvarez todavía está interesado, aunque ha sido muy paciente. Lucía sintió que el pecho se le apretaba, pero no bajó la mirada. No voy a volver. Madre. Don Ernesto soltó una risa corta y seca. ¿Crees que esto es un juego? Te fuiste de casa como una niña caprichosa, y ahora te encontramos trabajando para un hombre soltero en medio de la nada. ¿Sabes lo que dice la gente en el pueblo? ¿Sabes el daño que le estás haciendo al nombre de la familia? Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Señor Herrera, Lucía trabaja aquí de forma honesta. No ha causado ningún problema. Don Ernesto lo miró como si acabara de notar su presencia. Usted debe ser el dueño. Le agradezco que le haya dado refugio. Pero esto ya ha durado demasiado. Lucía es nuestra hija y tiene obligaciones con su familia. No puede seguir escondiéndose aquí mientras nosotros resolvemos los problemas que ella misma provocó con su terquedad. Lucía sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la voz serena. Yo no provoqué nada. Padre, solo me negué a ser vendida, como si fuera una mercancía para salvar los negocios de la familia. Aquí no me escondo. Trabajo, y por primera vez en mi vida, siento que lo que hago tiene sentido. Doña Teresa intentó intervenir con voz temblorosa. Lucía. Por favor, tu padre solo quiere lo mejor para ti. Podemos olvidar todo esto. Volverás a casa. Te casarás como corresponde, y todo volverá a ser como antes. Como antes, repitió Lucía en voz baja. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Antes yo no era una persona. Madre, era una pieza en un acuerdo. Aquí. Aunque sea difícil, al menos soy yo quien decide cómo usar mis manos y mi tiempo. Inés había salido al porche sin que nadie lo notara. La niña observaba la escena desde lejos, con los brazos cruzados y el rostro serio. Sus ojos pasaban de Lucía a sus padres, como si estuviera comparando algo que no alcanzaba a entender del todo. Don Ernesto dio un paso más cerca de su hija, bajando la voz pero endureciendo el tono. Estás avergonzando a toda la familia. Si no vuelves ahora, no esperes que la puerta de casa se abra nunca más. Esta vez, será definitivo. Lucía levantó la barbilla ligeramente. Su voz salió clara, aunque por dentro temblaba. Entonces que sea definitivo. Padre, prefiero no tener un lugar al que volver si ese lugar me exige renunciar a quien soy. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Doña Teresa se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Don Ernesto miró a su hija con una mezcla de ira y desconcierto, como si no reconociera a la muchacha obediente que había criado. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo finalmente. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Doña Teresa dudó un segundo, mirando a Lucía con ojos suplicantes, pero terminó siguiendo a su marido sin decir una palabra más. El coche gris bajó por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó en disiparse. Lucía se quedó de pie en el mismo sitio, respirando con dificultad. No loro. Solo sintió un vacío grande y antiguo abrirse de nuevo en su pecho. Alejandro la miró en silencio. Por primera vez, vio con claridad el peso que Lucía cargaba. No era solo una joven que buscaba trabajo. Era alguien que había sido rechazada por su propia sangre. Inés. Desde el porche, observaba a Lucía con una expresión nueva. Ya no era solo desconfianza. Había un destello de reconocimiento, como si por primera vez entendiera que la mujer que había llegado a Valdemar no era solo una mujer,
También llevaba cicatrices profundas. Doña Pilar se acercó a Lucía y le puso una mano suave en el hombro. «Ven adentro. Niña, el sol está fuerte». Lucía asintió. Pero antes de entrar, miró una última vez hacia el camino por donde se había ido el coche de sus padres. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una determinación dolorosa y nueva. Había elegido quedarse, y esa elección acababa de costarle, quizá para siempre, el último lazo con la casa donde había nacido. Esa noche, Valdemar se quedó envuelto en un silencio más profundo que de costumbre. Lucía terminó su trabajo en el invernadero con movimientos mecánicos. Las manos le temblaban ligeramente mientras colocaba las últimas macetas. Pero no derramó ni una lágrima. Cuando entró en la casa para la cena, se sentó en su lugar habitual al final de la mesa, sin decir una palabra. Su rostro estaba pálido, y tenía los ojos enrojecidos. Aunque secos, nadie preguntó directamente. Doña Pilar sirvió la sopa con más cuidado de lo normal. Alejandro comió en silencio, lanzando miradas discretas hacia ella. Inés, por su parte, no apartaba la vista del plato, pero sus dedos jugueteaban nerviosos con la cuchara. El peso de la visita de los Herrera flotaba en el aire como polvo suspendido. Después de la cena, Lucía se levantó para ayudar a recoger. Como siempre, doña Pilar le puso una mano en el brazo con suavidad. «Hoy no. Niña, ve a descansar». Lucía dudó, pero finalmente asintió y salió de la casa. En lugar de dirigirse directamente a su habitación junto al invernadero, caminó hasta el borde del campo de lavandas. La luna creciente iluminaba las flores con una luz plateada y fría. El viento nocturno traía su aroma dulce y ligeramente amargo. Se sentó en una piedra grande, abrazándose las rodillas. Por primera vez desde que salió de su casa, el dolor que había mantenido a raya durante semanas la golpeó con toda su fuerza. «Estás avergonzando a toda la familia. Si no vuelves ahora, no esperes que la puerta de casa se abra nunca más». Las palabras de su padre resonaban una y otra vez en su cabeza. No era solo rechazo, era la confirmación de que, para ellos, ella nunca había sido una hija de verdad, solo una pieza útil que podía ser intercambiada por estabilidad económica. Y cuando se negó a ser esa pieza, la descartaron. Un sollozo seco le subió por la garganta. Lucía enterró el rostro entre las rodillas y lloró en silencio. Con los hombros temblando, lloró por la niña que había intentado ser perfecta. Lloró por la madre que no se atrevió a defenderla. Lloró por el padre que prefería el orgullo a su propia sangre. No oyó los pasos que se acercaban. Alejandro se detuvo a varios metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Había salido a buscarla, al ver que no regresaba a su habitación. La vio allí, pequeña contra la inmensidad de la colina. Y algo dentro de él se removió. No se acercó demasiado. Sabía que ciertos dolores necesitan espacio. Lucía llamó con voz baja y grave. Ella levantó la cabeza rápidamente. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, intentó recomponerse. Pero la voz le salió rota. «Lo siento». No quería preocupar a nadie. Alejandro se quedó donde estaba, mirando los campos iluminados por la luna. «No tienes que disculparte», dijo él. «He visto cómo te miraban tus padres. No era cariño, era posesión». Lucía soltó una risa amarga, casi inaudible. «Siempre fue así. Desde pequeña me enseñaron que mi valor estaba en obedecer. En casarme bien. En salvar la familia, aunque eso significara desaparecer yo. Cuando me negué, simplemente dejé de existir para ellos». Hizo una pausa larga. El viento movía las lavandas alrededor de ambos. «Hoy, al verlos aquí, me di cuenta de algo», continuó, con voz más baja. «Ya no quiero volver, ni aunque me pidieran perdón de rodillas, porque ese lugar nunca fue un hogar. Era una jaula con nombre bonito. Y yo, ya no quiero ser la carga que hay que colocar en el mejor acuerdo posible». Alejandro guardó silencio un momento. Sus ojos verdes reflejaban la luz de la luna. «Aquí tampoco es fácil», dijo finalmente. «Valdemar está colgando de un hilo. Las deudas. Roldán presionando. Los pedidos que se pierden. A veces pienso que sería más sencillo vender todo y darles a Inés y a mí una vida más tranquila». Lucía levantó la vista hacia él. Por primera vez. Sus miradas se sostuvieron sin barreras. «Pero usted no vende», respondió ella con suavidad, «porque sabe que Valdemar no es solo tierra y flores. Es memoria. Es lo que queda de su familia». Alejandro asintió lentamente. «¿Y tú? ¿Por qué te quedas? Después de lo que pasó hoy, podrías irte a cualquier otro sitio. Nadie te reprocharía nada». Lucía miró hacia los campos oscuros. «Porque aquí, por primera vez, siento que mis manos sirven para algo que no es solo sobrevivir». Las flores responden. «La casa está respirando un poco mejor, y aunque sea pequeño, es mío. Nadie me obliga a ser otra persona». Se levantó despacio, sacudiéndose la falda. «No sé si podré ayudar a salvar Valdemar», añadió en voz baja, «pero sé que no quiero huir otra vez. Quiero quedarme y pelear por este lugar, si usted me lo permite». Alejandro la miró un largo rato. En ese momento vio a Lucía, no como la joven que había llegado con una maleta pequeña, sino como una mujer que había elegido su propio camino a pesar del dolor.
No estás aquí por caridad, dijo él finalmente. Y si decides quedarte, no será como una empleada cualquiera. Serás parte de lo que intentemos salvar. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. No era una promesa grandiosa, pero era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Gracias, señor Valdemar. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación. Alejandro se quedó allí, bajo la luna, mirando cómo su figura se alejaba entre las hileras de lavanda, dentro de la casa. Inés estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando todo en silencio. Había visto a Lucía llorar. Había oído parte de la conversación. Y por primera vez, la niña sintió que la mujer que había llegado a Valdemar no venía a quitar nada. Venía con sus propias heridas. Y quizá, solo quizá, esas heridas la hacían entender mejor las de ellos. Esa noche, Lucía se durmió con el corazón más ligero. Aunque aún dolorido, no había vuelto a casa. Había elegido quedarse en un lugar donde, poco a poco, empezaba a sentir que podía construir aunque el futuro fuera incierto y las deudas crecieran como malas hierbas, aunque todo pudiera derrumbarse mañana. Por primera vez, la elección era suya. El calor de julio caía como una manta pesada sobre Valdemar. Las rosas se abrían con furia, las lavandas despedían un aroma más intenso, y los claveles luchaban por mantenerse erguidos bajo el sol implacable. Pero dentro de la finca, la tensión era palpable. Los pedidos seguían reduciéndose. El banco había enviado una nueva carta de advertencia, y la oferta de Esteban Roldán seguía sobre la mesa como una sombra silenciosa. Una tarde, después de terminar el trabajo en el invernadero, Lucía pidió hablar con Alejandro. Lo encontró en el pequeño despacho, rodeado de papeles y libros de cuentas. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Cuando ella llamó a la puerta, él levantó la vista, sorprendido. Señor Valdemar, ¿tiene un momento? Me gustaría mostrarle algo. Alejandro dudó un segundo, pero asintió y le indicó que se sentara frente a él. Lucía traía una carpeta sencilla, hecha con hojas de papel reciclado, y algunos dibujos hechos a mano. Se sentó con la espalda recta. Aunque sus dedos temblaban ligeramente al abrir la carpeta. No soy experta en negocios, empezó con voz clara y serena, pero he pasado semanas observando las flores, el mercado y cómo trabajamos aquí. Y creo que seguir haciendo las cosas como antes no va a salvar Valdemar. Alejandro se recostó ligeramente en la silla, escuchando. Lucía extendió varios papeles sobre la mesa. Primero debemos dividir las temporadas con más inteligencia. En lugar de plantar todo al mismo tiempo, podemos crear ciclos continuos, rosas para primavera y otoño, lavandas para verano, claveles para fiestas. Segundo, dejar de vender solo flores sueltas o ramos grandes y baratos. La gente paga más por algo que tenga significado. Señaló los dibujos que había hecho, ramos temáticos para bodas suaves, románticos, con lavanda y rosas crema, ramos para bautizos y comuniones, más alegres, con claveles blancos y colores pastel, arreglos para iglesias y fiestas locales. Incluso podemos ofrecer paquetes para hoteles pequeños de la zona. Y tercero, hizo una pausa y lo miró directamente. Utilizar mejor el invernadero, no solo para producción masiva, sino para flores especiales que se vendan a precios más altos. Alejandro tomó uno de los dibujos y lo observó con atención. Eran sencillos pero cuidadosos combinaciones de colores que él nunca había considerado, atados con cintas naturales, presentados de forma elegante. Mateo, que había entrado sin que lo notaran, se quedó de pie junto a la puerta, escuchando. Cruzó los brazos y soltó un gruñido. Suena bonito en el papel, muchacha, pero ¿quién va a comprar todo eso? Nosotros somos una finca pequeña. La gente quiere barato y rápido. Lucía no se alteró. Antes también pensábamos que los ramos especiales no se venderían, y se vendieron. Carmen ya me ha dicho que varias novias preguntaron por ellos. Si hacemos bien las cosas, podemos crear nuestra propia clientela. No competir con los grandes productores en cantidad, sino ganar en calidad y en historia. Alejandro pasó las hojas una por una. Había listas de posibles clientes, pequeñas floristerías de Granada y Sevilla, organizadores de bodas rurales, incluso una parroquia cercana que celebraba muchas ceremonias. También había cálculos sencillos de costos y posibles ganancias. Por primera vez, Alejandro la miró no como a una empleada, sino como a una igual. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto?, preguntó en voz baja. Desde que vi cómo se marchitaban las plantas por falta de atención, respondió Lucía con honestidad. No quiero que Valdemar desaparezca. Y sé que usted tampoco. El silencio se extendió unos segundos. Alejandro se pasó una mano por la cara. Cansado pero pensativo. Es un riesgo grande, dijo finalmente. Necesitaríamos invertir en semillas especiales, en mejor presentación, en publicidad, y no tenemos dinero. Podemos empezar, pequeño, insistió Lucía. Usar lo que ya tenemos. Yo puedo hacer los ramos. Mateo puede ayudarme con el transporte. Doña Pilar conoce a mucha gente en los pueblos cercanos. Y si la temporada de verano sale bien, tendremos algo para negociar con el banco. Mateo se removió incómodo. No digo que sea mala idea, pero si sale mal,
Perdemos lo poco que nos queda. Alejandro miró a Lucía durante un largo rato. Vio en sus ojos la misma determinación que había visto la noche que hablaron bajo la luna. No era ingenuidad, era la voluntad de alguien que ya no tenía nada que perder, y, por eso, podía apostar todo. Está bien, dijo por fin, con voz grave. Lo intentaremos. Pero será bajo tu responsabilidad. Tú dirigirás esta nueva forma de trabajar. Yo me encargaré de las cuentas y de mantener a raya a Roldán. Lucía parpadeó, sorprendida por la confianza repentina. De verdad, Alejandro asintió. Has demostrado que ves cosas que los demás ya no vemos. Si vamos a caer, que sea intentando algo distinto. Lucía inclinó la cabeza con respeto. No caeremos, dijo con suavidad. Aunque su voz tenía una fuerza nueva, vamos a hacer que Valdemar vuelva a nacer. Cuando salió del despacho, el sol ya se ponía detrás de las colinas, tiñendo todo de un naranja profundo. Lucía se detuvo un momento en el patio y respiró hondo. Por primera vez desde que llegó. Ya no se sentía como una intrusa que solo pedía un lugar para trabajar. Ahora tenía voz. Ahora tenía un plan. Mateo pasó a su lado y, por primera vez, le dio una palmada torpe en el hombro. Más te vale que funcione. Muchacha, gruñó. Pero había un atisbo de sonrisa en sus ojos, dentro de la casa. Inés estaba sentada en las escaleras, escuchando todo. Cuando Lucía pasó por el pasillo, la niña la miró con una expresión diferente. Ya no era solo curiosidad o desconfianza. Había respeto. Esa enoje. Mientras Lucía preparaba los primeros bocetos para los nuevos ramos, sintió que algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la hija rechazada que huía. Ya no era solo la nueva del invernadero. Era la persona que estaba dispuesta a luchar porque las flores de Valdemar volvieran a tener alma. Y por primera vez, Alejandro Valdemar la había mirado como a una verdadera compañera en esa lucha. El sol de mediados de julio caía con fuerza sobre las colinas, haciendo que el aire vibrara sobre los campos. Las lavandas estaban en su mejor momento, o las violetas que se mecían con el viento caliente, liberando un aroma intenso que se podía sentir incluso dentro de la casa. Lucía trabajaba desde el amanecer, seleccionando las mejores flores para los nuevos ramos temáticos. Sus manos se movían con rapidez y precisión, atando tallos, ajustando colores, creando combinaciones que ya no eran solo bonitas, sino que contaban una historia. El plan que había presentado a Alejandro empezaba a tomar forma. Varios pedidos pequeños para bodas rurales ya habían llegado gracias a Carmen y a las recomendaciones de doña Pilar. Esa mañana, sin embargo, todo se detuvo cuando el mismo sedán gris volvió a subir por el camino de tierra. Don Ernesto Herrera bajó del coche con el rostro endurecido. Esta vez venía solo. Su camisa estaba ligeramente arrugada por el calor y sus ojos tenían un brillo de determinación fría. No esperó a que nadie lo recibiera. Caminó directamente hacia los campos donde Lucía estaba trabajando, rodeada de cestas llenas de lavanda y rosas. Lucía lo vio acercarse y se enderezó lentamente, quitándose los guantes. El corazón le latía con fuerza, pero su postura era firme. «Padre», dijo con voz clara, sin temblor. Don Ernesto se detuvo a unos metros, mirando alrededor, con desprecio, apenas disimulado las hileras de flores, las manos sucias de su hija, el delantal gastado. «Así que esto es lo que elegiste», dijo con tono cortante. «Arrastrarte entre la tierra como una cualquiera, mientras tu familia sufre las consecuencias de tu egoísmo». Lucía respiró hondo antes de responder. «No estoy arrastrándome. Estoy trabajando. Y lo que hago aquí tiene más valor que cualquier matrimonio arreglado». Su padre soltó una risa seca. «¿Valor? ¿Crees que plantar flores te da valor? Tu madre apenas duerme pensando en ti. El nombre de los Herrera está siendo manchado por tus caprichos. El señor Álvarez aún está dispuesto a aceptarte. A pesar de todo, es tu última oportunidad de redimirte». Lucía sintió el viejo dolor subir por el pecho, pero esta vez no lo dejó dominarla. Miró directamente a los ojos de su padre, esos ojos que una vez le habían impuesto silencio y obediencia. «Redimirme», repitió con voz baja pero firme. «¿De qué tengo que redimirme? Padre, de haber dicho que no quería vender mi vida a cambio de salvar los negocios de la familia, de haberme negado a ser un objeto de intercambio». Don Ernesto dio un paso más cerca, la voz subiendo de tono. «Eres mi hija, tu deber es obedecer y honrar a tu familia. En lugar de eso, te fugaste como una niña malcriada, y ahora juegas a ser independiente en esta finca que se está hundiendo. ¿Cuánto tiempo crees que durarás aquí antes de que te echen o te quedes sin nada?» Lucía sintió que las lágrimas querían subir, pero las contuvo. Detrás de ella, Alejandro había salido de la casa y observaba la escena desde el borde del campo. Sans intervenir. Inés estaba a su lado, pequeña y silenciosa, con los ojos muy abiertos. «Padre», dijo Lucía, y su voz ganó fuerza. «Yo ya no soy la niña que podías mandar. Me echaste de casa, me dijiste que ya no era tu hija, y ahora vienes aquí, no a pedirme perdón, sino a reclamarme, como si todavía fuera una propiedad tuya». Hizo una pausa. El viento movía las lavandas alrededor de ellos, como si la colina misma estuviera escuchando. «Te equivocas», continuó. «Ya no pertenezco a esa casa.
No pertenezco a tus acuerdos ni a tus expectativas. Aquí, aunque sea difícil, estoy construyendo algo con mis propias manos. Y aunque Valdemar se caiga mañana, prefiero caer de pie aquí que vivir arrodillada allá. Don Ernesto la miró como si la viera por primera vez. La muchacha obediente y callada había desaparecido. En su lugar había una mujer con la espalda recta, las manos llenas de tierra y una determinación que no podía ignorar. Estás cometiendo un error grave, dijo él. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Tal vez, respondió Lucía, pero es mi error. No el tuyo, no el de la familia, mío. El silencio que siguió fue largo y pesado. Don Ernesto abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo. Por un instante, algo parecido al desconcierto cruzó su rostro. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso al coche. Lucía se quedó de pie entre los campos de lavanda, respirando agitadamente. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Cuando el coche desapareció por el camino, Alejandro se acercó lentamente. Se detuvo a su lado, mirando los mismos campos que ella. No tenías que enfrentarlo sola, dijo en voz baja. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió con tristeza. Sí tenía. Era algo que debía hacer yo misma. Inés se acercó también. Con pasos tímidos, la niña se detuvo junto a Lucía, por primera vez. Levantó la mano y tocó suavemente el borde de su delantal, como si quisiera asegurarse de que estaba realmente allí. Lucía bajó la mirada hacia la pequeña, sin decir nada. Colocó su mano sobre la de Inés por un breve segundo. No fue un abrazo, solo un toque ligero, respetuoso. Alejandro observó el gesto y sintió que algo dentro de él se ablandaba. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Lucía volvió al trabajo con una energía nueva. Sus manos cortaban y ataban flores con más decisión. Ya no era solo una empleada intentando sobrevivir, era una mujer que había cortado el último lazo invisible que la ataba al pasado. Y ahora, de verdad, podía mirar hacia adelante, hacia los campos de Valdemar, hacia la posibilidad de un futuro que ella misma estaba ayudando a construir. El mes de julio se convirtió en una carrera contra el tiempo. El plan de Lucía ya no era solo un conjunto de ideas sobre papel. Se había convertido en el pulso mismo de Valdemar, desde el amanecer hasta que el sol se escondía detrás de las colinas. El invernadero y los campos bullían de actividad. Lucía dirigía el trabajo con una calma que sorprendía incluso a Mateo. Organizaba los turnos de riego según el calor del día. Seleccionaba las flores en su punto exacto de apertura y supervisaba personalmente cada ramo temático que salía de la finca. Los nuevos pedidos empezaron a llegar. Una boda rural en las afueras de Granada pidió 30 ramos suaves de lavanda y rosas crema. Una parroquia cercana encargó arreglos para la fiesta de la patrona. 2 pequeños hoteles de la sierra pidieron centros de mesa para sus terrazas. Alejandro se encargaba de las cuentas y de las negociaciones con el banco. Cada noche revisaba los números con Lucía, sentado a la mesa del comedor bajo la luz amarilla de la lámpara. Ya no la trataba como a una empleada. Ahora hablaban como compañeros, ella proponía. Él calculaba riesgos. Ambos buscaban soluciones. Tenemos que entregar todo antes del 15 de agosto, dijo Alejandro. Una noche, señalando el calendario. Si cumplimos estos pedidos y cobramos a tiempo, podremos pagar la cuota más grande de la deuda y ganar tiempo frente a Roldán. Lucía asintió, con ojeras visibles, pero los ojos brillantes. Entonces, no podemos fallar en la calidad. Cada ramo tiene que ser perfecto. La presión era real. Esteban Roldán no se había quedado quieto. Envió una nueva carta formal, recordando que su oferta expiraba pronto y que, si Valdemar no mejoraba sus pagos, los bancos podrían acelerar el proceso de embargo. Además, algunos proveedores empezaron a exigir pago por adelantado, como si alguien les hubiera susurrado que la finca estaba al borde del precipicio. Mateo trabajaba más horas que nunca, refunfuñando pero sin quejarse de verdad. Nunca había visto tanto movimiento aquí, gruñó un día, mientras cargaba cajas en la furgoneta. Si esto sale mal, muchacha, nos vamos todos al hoyo. Lucía solo sonreía con cansancio. Si sale mal, al menos lo intentamos con todo. Inés observaba todo en silencio. Ya no se mantenía alejada. A veces se sentaba cerca del invernadero con su libro, mirando cómo Lucía ataba los ramos con movimientos precisos y cuidadosos. Una tarde, incluso, se acercó y le tendió un trozo de cinta que se había caído al suelo. No dijo nada, pero ese pequeño gesto fue suficiente. Doña Pilar era el pilar silencioso. Preparaba comidas más sustanciosas. Recordaba a todos que debían descansar y, en los momentos más difíciles, ponía una mano en el hombro de Lucía o de Alejandro, sin decir una palabra. La noche del 12 de agosto, la finca parecía un hervidero. Las últimas entregas importantes debían salir al amanecer. Lucía y Alejandro trabajaban codo con codo en el invernadero, bajo la luz de varias lámparas. El aire estaba cargado del perfume intenso de las flores frescas. Este ramo es para la boda principal, dijo Lucía, ajustando una última lavanda. Tiene que ser impecable.
Alejandro la observaba mientras ella trabajaba. Sus manos, antes suaves y cuidadosas, ahora eran hábiles y decididas. El cansancio se notaba en su rostro, pero también había una luz nueva en sus ojos, la luz de quien está construyendo algo propio. Lucía, dijo él de pronto, con voz baja, si esto sale bien, será gracias a ti. Ella levantó la vista, sorprendida, no solo a mí, es de todos. Usted ha confiado cuando nadie más lo habría hecho. Sus miradas se sostuvieron un instante más largo de lo necesario. No hubo palabras de amor ni promesas, solo un reconocimiento profundo y silencioso. Dos personas que habían cargado solas durante demasiado tiempo, ahora compartían el peso. A la mañana siguiente, la furgoneta cargada hasta el techo bajó por el camino de tierra hacia el mercado y las entregas. Mateo iba al volante. Lucía y Alejandro se quedaron de pie en el patio, viendo cómo el vehículo se alejaba entre una nube de polvo dorado. El silencio que quedó fue denso. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Ahora solo queda esperar, murmuró. Lucía miró los campos que los rodeaban, las hileras de flores. Aunque cansadas por la intensa cosecha, aún conservaban su belleza. No respondió ella con suavidad. No solo esperar. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Ahora la colina decidirá. Esa tarde, mientras el sol bajaba, Inés se acercó a Lucía en el porche. La niña llevaba en las manos un pequeño ramo que ella misma había intentado armar con flores caídas torcido. Imperfecto, pero hecho con esfuerzo. Para ti, dijo Inés en voz muy baja, casi un susurro. Lucía tomó el ramo con cuidado, como si fuera el más valioso del mundo. Sus ojos se humedecieron. Gracias. Inés. La niña no sonrió, pero tampoco se alejó. Se quedó allí, a su lado, mirando cómo el sol teñía de rojo los campos de Valdemar. En ese momento, Alejandro las observó desde la ventana del despacho. Vio a la mujer que había llegado con una maleta pequeña y poco más, ahora de pie junto a su sobrina, sosteniendo un ramo imperfecto, con la misma ternura con la que cuidaba las flores más delicadas. Sintió que algo dentro de su pecho, algo que llevaba años dormido, bajo capas de responsabilidad y miedo, empezaba a moverse. La temporada decisiva había llegado. Con ella. No solo la posibilidad de salvar la finca, sino también la posibilidad de que 3 almas heridas empezaran, muy lentamente, a encontrar un lugar donde poder quedarse. Los últimos días de agosto trajeron una brisa más suave a las colinas de Andalucía. El verano empezaba a ceder paso al otoño. Y con él llegaron las noticias que Valdemar había estado esperando con el aliento con Duanelli. La furgoneta regresó del último viaje de entregas, con las manos de Mateo, temblando ligeramente de cansancio y emoción. Carmen lo acompañaba esta vez, con una sonrisa que no podía ocultar. Se vendió todo, anunció Carmen nada más bajar. Y no solo se vendió, pidieron más. La novia de la boda grande dijo que nunca había visto ramos tan bonitos en una celebración rural. La parroquia quiere un pedido fijo para las misas de los domingos. Y 2 hoteles nuevos en la zona ya dejaron depósitos para septiembre. Alejandro recibió los papeles con las cuentas en silencio. Lucía estaba a su lado, con las manos aún manchadas de tierra después de haber estado preparando los últimos arreglos. Cuando vio las cifras, sus ojos se abrieron ligeramente. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para pagar la cuota más grande de la deuda. Suficiente para renegociar con el banco. Suficiente para que la oferta de Esteban Roldán perdiera fuerza. Esa misma tarde, Alejandro llamó al banco. La conversación fue larga y tensa, pero al final de la llamada, colgó el teléfono con una expresión que nadie le había visto en años: alivio, puro y profundo. Nos dan 3 meses más, dijo al salir del despacho. Con los pagos al día y estos nuevos pedidos, podemos seguir. Doña Pilar soltó un suspiro que parecía llevar años guardado. Mateo se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello, murmurando algo que sonaba a milagro. Inés, que escuchaba desde las escaleras, bajó un escalón más cerca de todos, pero la verdadera confirmación llegó 2 días después. Esteban Roldán volvió a subir por el camino de tierra en su coche negro. Esta vez no traía sonrisas educadas ni sobres gruesos. Bajó del vehículo con el rostro serio y se dirigió directamente a Alejandro, que lo esperaba en el patio, junto a Lucía y doña Pilar. Veo que han tenido una buena temporada, dijo Roldán, mirando los campos que aún conservaban color a pesar del final del verano. Mis felicitaciones, pero quiero recordarle que mi oferta sigue siendo válida, y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente. Alejandro lo miró con calma, sin la tensión que había cargado durante meses. Valdemar no está en venta, señor Roldán, ni ahora ni en el futuro cercano. Roldán arqueó una ceja. ¿Está seguro? Las deudas no desaparecen de un día para otro. No han desaparecido, respondió Alejandro. Pero ya no nos ahogan. Tenemos pedidos nuevos, clientes que valoran lo que hacemos y un plan que funciona. Esta finca seguirá siendo de flores, no de un complejo turístico. El hombre de negocios guardó silencio un momento. Miró a Lucía, que estaba de pie un paso detrás de Alejandro, con la espalda recta y las manos quietas. Algo en su expresión le dijo que ella
había sido parte importante de ese cambio. Entiendo, dijo finalmente Roldán con una sonrisa fría. Entonces, les deseo suerte. El mercado es duro. Se dio la vuelta y subió a su coche. Esta vez, cuando el vehículo negro desapareció por el camino, nadie sintió que dejaba una amenaza detrás. Solo polvo que se disipaba con el viento. Esa noche. La cena en la casa principal fue diferente. La mesa estaba llena de sopa caliente, pan recién horneado, queso de la zona y un ramo grande de lavanda y rosas que Lucía había preparado especialmente. Por primera vez en mucho tiempo, las conversaciones no giraban alrededor de deudas o plazos. Mateo contó anécdotas del mercado con más humor del habitual. Doña Pilar sirvió con una sonrisa tranquila. Inés comió sin bajar tanto la mirada, y, en un momento, miró a Lucía y dijo en voz baja: «Los ramos nuevos gustaron mucho». Lucía sonrió con calidez. «Gracias, Inés. Tú me ayudaste con las cintas la semana pasada». La niña bajó la vista, pero las comisuras de sus labios se movieron ligeramente. Alejandro observaba todo desde la cabecera de la mesa. Sus ojos se detenían especialmente en Lucía, en la forma en que hablaba con Inés, en cómo ayudaba a doña Pilar sin que se lo pidieran, en la serenidad que ahora irradiaba después de haber enfrentado a su propio padre entre los campos. Cuando terminaron de cenar, Alejandro salió al porche. Lucía lo siguió unos minutos después, llevando 2 vasos de agua fresca. Se quedaron allí en silencio, mirando los campos iluminados por la luna. Las lavandas aún conservaban su aroma. Aunque las flores empezaban a secarse con el final de la temporada, «Hemos salvado la colina», dijo Alejandro en voz baja. «Al menos por ahora». Lucía asintió. «No solo la colina. Hemos salvado algo más». Él la miró de lado. «¿Qué cosa?» «La posibilidad de seguir aquí, de no tener que rendirnos». Alejandro guardó silencio un momento. Luego habló con voz grave y sincera. «Cuando llegaste, pensé que solo serías una boca más que alimentar y un problema más que resolver. Me equivoqué. Tú trajiste algo que esta casa había perdido hace mucho tiempo, la voluntad de volver a intentarlo». Lucía bajó la mirada, conmovida. «Yo solo vi lo que todavía podía vivir aquí. Y lo hiciste vivir», respondió él. «Gracias, Lucía». No hubo más palabras esa noche, solo el sonido del viento entre las flores y la sensación tranquila de que, por primera vez en años, Valdemar respiraba con esperanza. Dentro de la casa, Inés se asomó a la ventana de su habitación y vio a su tío y a Lucía de pie en el porche, uno al lado del otro, sin tocarse, pero claramente juntos en la misma quietud. La niña sonrió muy ligeramente antes de volver a la cama. La colina Valdemar se había quedado, no porque nadie la hubiera comprado, sino porque sus habitantes habían decidido, juntos, que merecía seguir viviendo, y en esa decisión, poco a poco, también empezaban a encontrar un lugar donde ellos mismos pudieran quedarse. El otoño llegó a Valdemar con una luz más dorada y un viento más suave que traía olor a tierra mojada y hojas secas. Las lavandas habían terminado su ciclo, dejando tallos plateados que se mecían con dignidad. Las rosas tardías aún regalaban algunos pétalos, y los claveles preparaban su segunda floración más discreta, pero resistente. La finca ya no parecía la misma. Los invernaderos brillaban con cristales limpios. Los campos mostraban hileras más ordenadas y saludables. La casa principal tenía cortinas que se movían con la brisa, flores frescas en los jarrones y un olor a pan y a lavanda que ya formaba parte del aire cotidiano. Lucía estaba en el porche trasero, envolviendo con cuidado un ramo pequeño para un pedido de última hora. Sus movimientos eran tranquilos, seguros. Ya no era la joven que había llegado con una maleta pequeña y los ojos llenos de incertidumbre. Sus manos sabían exactamente qué hacer, y su corazón había encontrado un ritmo propio en aquel lugar. Inés se acercó sin hacer ruido, como solía hacer ahora. Llevaba un libro bajo el brazo y se sentó en el escalón junto a Lucía. Ya no la observaba con desconfianza, solo estaba allí, compartiendo el silencio de la tarde. «¿Puedo ayudarte?», preguntó la niña en voz baja. Lucía sonrió y le pasó un trozo de cinta de yute. «Claro, ata este lazo como la última vez. Lo haces muy bien». Las dos trabajaron juntas en silencio. Los dedos pequeños de Inés eran torpes pero pacientes. Cuando terminó, levantó el ramo para que Lucía lo viera. Estaba un poco torcido, pero lleno de intención. «Perfecto», dijo Lucía con sinceridad. «Tiene carácter». Inés la miró de reojo. «Tú, no te vas a ir, ¿verdad?». La pregunta salió casi en un susurro, pero cargada de miedo antiguo. Lucía dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia la niña. No la abrazó. Sabía que Inés aún necesitaba su espacio. Solo la miró con ternura. «No me voy a ir, Inés. Este es mi lugar ahora, si vosotros me queréis aquí». La niña bajó la mirada hacia el ramo y asintió lentamente. «Yo quiero que te quedes». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Lucía sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Extendió la mano y, con mucha suavidad, acarició el cabello de Inés solo un segundo. La niña no se apartó. Dentro de la casa, Alejandro observaba la escena desde la ventana del salón. Doña Pilar estaba a su lado, secando un plato con un trapo blanco.
Han pasado meses, dijo la mujer mayor con voz serena. Y la casa ya no parece la misma. Tú tampoco pareces el mismo. Alejandro. Él no respondió enseguida. Miró a Lucía y a Inés en el porche. Las dos figuras pequeñas contra el paisaje de colinas doradas. Tenía miedo de que todo cambiara, confesó en voz baja. Miedo de que si dejaba entrar a alguien nuevo, perdería lo poco que quedaba de mi familia. Pero ella no ha venido a reemplazar nada. Solo ha hecho que lo que quedaba volviera a respirar. Doña Pilar sonrió con esa sabiduría tranquila de quien ha visto muchas vidas. Las mejores cosas no reemplazan, solo acompañan. Y Lucía ha acompañado muy bien. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Alejandro salió al porche. Lucía ya había terminado los ramos y estaba sentada en el banco de madera, mirando los campos. Inés se había ido a leer dentro de la casa. Se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre los dos. Los pedidos de septiembre ya están confirmados, dijo él, y el banco aceptó el nuevo plan de pagos. Valdemar va a seguir siendo nuestro. Lucía asintió, con una sonrisa suave. Me alegro mucho. Alejandro giró la cabeza para mirarla. La luz del atardecer le doraba el rostro y hacía brillar sus ojos castaños. Lucía, cuando llegaste, solo te pedí 3 días de prueba. Ahora quiero pedirte algo más. Ella lo miró con calma. Esperando. Quédate, dijo él simplemente. No como empleada. Quédate como parte de esta casa. Como parte de nosotros. No tengo palabras bonitas ni promesas grandes. Solo sé que Valdemar es mejor desde que tú estás aquí. Y yo también soy mejor. Lucía sintió que los ojos se le humedecían. Pero sonrió. No necesito palabras bonitas, respondió con voz suave. Solo necesito saber que puedo ser yo misma aquí, sin tener que pagar con mi libertad ni con mi dignidad. Alejandro asintió. Aquí puedes ser exactamente quien eres. Y si algún día quieres algo más, entre nosotros, no hay prisa. Solo quiero que sepas que la puerta no se va a cerrar. Nunca más. Se quedaron en silencio, mirando cómo el sol se hundía lentamente detrás de las colinas, tiñendo los campos de un naranja profundo y cálido. No se tomaron de la mano, no se besaron. Solo compartieron el mismo aire y la misma quietud. Era suficiente. Era el comienzo de algo que crecía con la misma paciencia y delicadeza con la que crecen las flores buenas. Esa noche, la casa Valdemar se llenó de una luz suave. Inés se durmió con su libro abierto sobre la cama. Doña Pilar tarareó una canción antigua mientras cerraba las ventanas. Alejandro revisó las cuentas por última vez, pero con una sonrisa tranquila en los labios. Y Lucía, en su habitación junto al invernadero, que ya no sentía como temporal, se asomó a la ventana y miró los campos oscuros. Pensó en su padre, en su madre, en la casa que la había rechazado. Ya no dolía como antes. El dolor se había transformado en una cicatriz serena, en una lección que la había llevado hasta allí. Una casa no es el lugar donde nacemos. Es el lugar donde nos permiten ser quienes somos sin tener que pagar por ello. Valdemar no le había dado la vida, pero la había elegido para quedarse. Y ella, a su vez, había elegido quedarse con ellos. Al día siguiente, cuando amaneció, las primeras flores de la nueva temporada empezaron a abrirse tímidamente entre las hileras, pequeñas, frágiles, pero llenas de promesa. Lucía salió al campo con una cesta en la mano. Alejandro la siguió poco después. Inés los alcanzó corriendo, con una flor silvestre en el pelo. Juntos, bajo el sol suave del otoño andaluz, caminaron entre las flores. No era un final perfecto, era un comienzo verdadero. Y en Valdemar, por primera vez, en mucho tiempo, la colina entera parecía sonreír. Un verdadero hogar no es el lugar donde nacemos, sino el lugar donde se nos permite vivir siendo realmente quienes somos, sin tener que sacrificar la dignidad. Rechazar una vida impuesta no es ser desagradecido ni desobediente. A veces, es la única manera de salvarse a uno mismo, de ser doblado hasta el punto de no poder reconocerse más. El amor maduro no llega para llenar vacíos, ni para reemplazar pérdidas antiguas. Llega suavemente, con paciencia, para ayudar a que el resto de nuestra vida florezca. Y hay personas que fueron rechazadas por su propia familia de sangre, pero que al final encontraron una familia verdadera, un lugar donde son respetadas, reconocidas y retenidas, no por obligación, sino porque son una parte indispensable de la vida allí. Valdemar no solo salvó las flores, salvó a las personas, y esas personas, una tras otra, se salvaron entre sí. Gracias por acompañar a Lucía en su viaje desde el rechazo hasta encontrar un lugar propio. Gracias por escuchar con paciencia esta historia pausada y sanadora en medio de un mundo que a veces es demasiado apresurado y cruel. Espero que, a través de Valdemar y de las flores, hayas encontrado un poco de calidez, un poco de esperanza y la confianza en que, aunque a veces parezca que el mundo entero te da la espalda, siempre existe. Algún lugar puede ser una casa, una persona, o incluso uno mismo, dispuesto a abrir los brazos y decir, puedes quedarte. Se te permite quedarte, y no necesitas convertirte en nadie más para ser digno. Gracias por creer en esta historia. Te deseo que siempre encuentres una luz suave entre las estaciones de flores tardías.